Hay secretos que las cámaras nunca captan, verdades que quedan ocultas detrás de las sonrisas perfectas y de las apariencias construidas con tanto cuidado. Durante años, uno de los actores más admirados de las telenovelas latinoamericanas vivió una vida que el público conocía solo a medias. Lo que estaba del otro lado de esa historia es algo que muy poca gente sabe, y que él se encargó de mantener lejos de los ojos del mundo. Hoy, ese velo será levantado. En este video, descubrirás lo que Sebastián Rulli nunca quiso que se supiera, los detalles que quedaron fuera de las entrevistas, de las portadas de revistas y de los programas de televisión. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Sebastián Rulli nació en 1975 en Buenos Aires, Argentina, dentro de una familia de clase media que llevaba una vida tranquila y sin grandes lujos. Su infancia transcurrió en un barrio común, de calles conocidas y rutinas simples, donde cada día parecía repetirse con una calma que pocas veces se rompe. Su padre trabajaba en una oficina y salía temprano todas las mañanas, mientras su madre se encargaba del hogar, manteniendo todo en orden con dedicación constante. Compartía su habitación con su hermano mayor, lo que muchas veces significaba risas, discusiones y secretos compartidos antes de dormir. Desde pequeño, Sebastián llamaba la atención por sus ojos verdes, un rasgo poco común que heredó de sus raíces europeas. Su sonrisa también tenía algo especial, algo que generaba cercanía inmediata con quienes lo rodeaban. Sin embargo, más allá de su apariencia, lo que realmente lo diferenciaba era la forma en que observaba el mundo. Mientras otros niños se conformaban con juegos cotidianos, él parecía imaginar siempre algo más. Durante su adolescencia, esa diferencia comenzó a hacerse más evidente. Sus amigos hablaban de carreras tradicionales, de trabajos seguros y caminos definidos. Sebastián, en cambio, sentía una curiosidad creciente por el mundo del entretenimiento. Descubrió las telenovelas casi por casualidad, viéndolas a escondidas como si se tratara de un secreto que no podía compartir. Esas historias lo atrapaban, no solo por los personajes, sino por la posibilidad de vivir muchas vidas dentro de una sola. También empezó a interesarse por el modelaje. Recortaba fotografías de revistas y las guardaba cuidadosamente, imaginándose a sí mismo en esas páginas. No se lo decía a nadie, pero dentro de él comenzaba a formarse un sueño que aún no sabía cómo explicar. A los 15 años, decidió dar un paso importante hacia su independencia. Consiguió trabajo como repartidor en una panadería del barrio. Las madrugadas eran frías y largas, pero también le enseñaron disciplina y esfuerzo. Recorriendo las calles con su bicicleta, comenzó a entender el valor del trabajo y la importancia de construir su propio camino. Fue en una de esas jornadas, aparentemente normales, cuando algo inesperado ocurrió. Un cazatalentos lo observó y se acercó con interés. No fue una conversación larga, solo un intercambio breve, pero suficiente para dejar una huella. Le entregó una tarjeta dirigida a sus padres, un gesto sencillo que, sin saberlo, marcaría el inicio de algo mucho más grande. Esa noche, en casa, el ambiente cambió. La tarjeta sobre la mesa representaba una posibilidad que nadie había considerado antes. Entre dudas, emociones y conversaciones silenciosas, Sebastián empezó a comprender que su vida podía tomar un rumbo distinto. Lo que hasta entonces era un sueño escondido comenzaba a transformarse en una opción real, y aunque el camino aún no estaba claro, algo dentro de él le decía que debía atreverse a seguirlo. Ese primer paso, pequeño pero decisivo, abriría una puerta que lo llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba, acercándolo poco a poco a decisiones que cambiarían todo. A los 23 años, la vida de Sebastián Rulli ya no se parecía en nada a aquellos días tranquilos de Buenos Aires. El sueño que había comenzado como una idea lejana ahora exigía acción. Después de años de intentarlo, de aprender y de enfrentarse a pequeños rechazos, llegó el momento de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Irse a Europa para buscar una carrera como modelo ya no era solo una posibilidad, era una necesidad. Preparar la maleta fue más difícil de lo que imaginaba. No se trataba solo de elegir ropa, sino de decidir qué parte de su vida llevaba consigo y qué dejaba atrás. Cada objeto tenía un peso emocional. Cada prenda parecía contar una historia. Mientras doblaba su ropa,
el silencio en la casa se hacía más evidente. La despedida fue contenida, pero profundamente intensa. Su madre intentaba mantenerse fuerte, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Sin decir mucho, colocó discretamente un rosario y una foto familiar en el bolsillo de su abrigo. Era su forma de acompañarlo, de asegurarse de que, sin importar la distancia, nunca estuviera completamente solo. Su abuela, con paciencia y cariño, le entregó un pequeño cuaderno lleno de recetas caseras. No era solo comida, era un recordatorio de sus raíces, de los sabores que lo habían acompañado toda su vida. Su padre, un hombre de pocas palabras, repetía consejos con una voz que no lograba ocultar la emoción. No necesitaba decir mucho, porque Sebastián entendía cada gesto. El momento de salir de casa llegó demasiado rápido. Las calles que tantas veces recorrió ahora parecían diferentes, como si supieran que era una despedida. El trayecto hacia el aeropuerto transcurrió entre pensamientos y silencios, con la sensación constante de que algo importante estaba ocurriendo. Ya en el avión, cuando Buenos Aires comenzó a desaparecer por la ventana, Sebastián sintió una mezcla difícil de explicar. No era solo tristeza ni solo emoción. Era la certeza de que estaba dejando atrás una versión de sí mismo para intentar convertirse en alguien nuevo. Con una mochila al hombro y sueños demasiado grandes, entendió que ese viaje no tenía garantías. Milán representaba una oportunidad, pero también un desafío. Un lugar desconocido, con otro idioma, otra cultura y reglas diferentes. Sabía que no sería fácil. Sin embargo, también sabía que quedarse habría significado renunciar a todo lo que había imaginado durante años. Mientras el avión avanzaba, sus pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Qué pasaría si no funcionaba? Si el esfuerzo no era suficiente, si el miedo terminaba siendo más fuerte que sus ganas. Pero en medio de esas dudas, algo permanecía firme. La decisión ya estaba tomada. Y aunque el destino aún era incierto, ese momento marcaba el inicio de una etapa donde cada paso dependería únicamente de él, acercándolo poco a poco a un mundo que todavía no conocía. Pero que estaba a punto de revelarle mucho más de lo que esperaba. Los primeros años de Sebastián Rulli en Europa estuvieron lejos de cualquier idea romántica de éxito. Milán, la ciudad que imaginaba como una puerta hacia sus sueños, se convirtió en un escenario duro donde cada día representaba una prueba distinta. Vivía en un cuarto pequeño, con paredes desgastadas y un ambiente que apenas protegía del frío. El calefactor no funcionaba, y durante el invierno las noches parecían interminables. Compartía el baño con otros 5 modelos jóvenes que, como él, habían llegado llenos de ilusiones y pronto enfrentaban la misma realidad. La comida era un lujo que debía administrar con cuidado extremo. Aprendió a calcular cada gasto con precisión, priorizando lo más barato y rendidor. Pasta, pan y huevos se convirtieron en su dieta habitual. Hubo días en los que un solo trozo de pan y una taza de café eran todo lo que tenía. El hambre no solo era física, también se mezclaba con la incertidumbre constante sobre su futuro. Con el paso del tiempo, se trasladó entre ciudades como París y Madrid, buscando oportunidades que parecían siempre estar fuera de su alcance. Los castings eran interminables. Filas largas, rostros cansados, miradas llenas de esperanza que poco a poco se transformaban en frustración. Escuchar un no se volvió parte de su rutina diaria. A veces ni siquiera había una explicación, solo una puerta que se cerraba y la sensación de tener que empezar otra vez. El dinero no alcanzaba para reemplazar cosas básicas. Sus zapatos, gastados por el uso, comenzaron a romperse. Sin otra opción, los reparó con pegamento y pedazos de cartón. Cada arreglo improvisado era una señal más de lo difícil que era mantenerse en pie en ese mundo. Las noches eran las más complicadas. Cuando el ruido del día desaparecía, llegaba el silencio, y con él la nostalgia. Extrañaba su casa, su familia, los momentos simples que antes parecían comunes. Para mantenerse cerca de ellos, escribía cartas. En cada palabra construía una versión distinta de su realidad. Decía que estaba bien, que todo avanzaba, que pronto llegarían las oportunidades. Nunca mencionaba el frío que le quitaba el sueño ni el hambre que lo acompañaba durante el día. No era mentira total, pero tampoco era la verdad completa. El orgullo no le permitía mostrarse vulnerable,
ni aceptar que estaba luchando más de lo que había imaginado. Sin embargo, en medio de esa dureza, algo dentro de él se fortalecía. Cada rechazo lo hacía más resistente. Cada dificultad lo obligaba a adaptarse, a encontrar nuevas formas de seguir adelante. Aprendió a observar, a escuchar, a entender cómo funcionaba ese mundo competitivo. Poco a poco, empezó a notar pequeños cambios. Miradas distintas, comentarios más atentos, oportunidades que, aunque pequeñas, comenzaban a aparecer. Y entonces, después de tantos intentos, llegó un momento diferente. Un casting que no terminó como los anteriores. Una conversación que no se cerró con un no inmediato. Esa persistencia silenciosa, construida en medio del hambre, el frío y la soledad, finalmente comenzó a dar resultados. Fue así como apareció su primer gran contrato con una importante agencia de modelos en Europa, marcando el inicio de una nueva etapa que, sin que él lo supiera aún, lo acercaba a un destino completamente inesperado. En 1995, cuando Sebastián Rulli recibió una propuesta de trabajo en México, lo vio como una oportunidad más dentro de su carrera como modelo. El plan era simple, quedarse 3 meses, cumplir con los compromisos y regresar a Europa para continuar su camino. No había señales de que ese viaje cambiaría todo. Al llegar a la Ciudad de México, lo primero que notó fue la intensidad del entorno. La ciudad era un contraste constante de sonidos, colores y movimiento. Nada se parecía a lo que había vivido antes. La gente, la comida, el ritmo de vida, todo tenía una energía distinta que lo sorprendió desde el primer momento. Poco a poco, comenzó a sentirse atraído por esa cultura. Los sabores nuevos, las tradiciones y la calidez de las personas le daban una sensación de cercanía inesperada. Lo que inicialmente era un destino temporal empezó a volverse más significativo con cada día que pasaba. Durante una sesión de fotos para una marca de ropa, ocurrió algo que cambiaría su rumbo de forma definitiva. Mientras posaba frente a la cámara, concentrado en hacer bien su trabajo, alguien lo observaba con atención. No era un fotógrafo ni un asistente, sino un director de televisión llamado Ernesto Díaz. Intrigado por la naturalidad de Sebastián, por la forma en que se desenvolvía frente a las cámaras, decidió acercarse. No fue una conversación larga ni complicada. Solo una pregunta directa, casi casual, pero con un peso enorme. ¿Alguna vez has pensado en ser actor? Esa simple frase abrió una puerta completamente nueva. Hasta ese momento, Sebastián no había considerado seriamente esa posibilidad. Su enfoque había estado en el modelaje, en sobrevivir, en avanzar paso a paso. Pero esa idea quedó resonando en su mente. Los 3 meses comenzaron a pasar más rápido de lo esperado. Cada experiencia en México lo conectaba más con el lugar. Lo que había iniciado como un viaje breve empezó a transformarse en algo más profundo. La idea de irse ya no era tan clara como antes. México dejó de ser un destino temporal y empezó a sentirse como un nuevo hogar. No solo ofrecía oportunidades profesionales, sino también una conexión emocional que no había anticipado. Sin darse cuenta completamente, Sebastián estaba entrando en una etapa distinta de su vida, donde las decisiones ya no se basaban únicamente en la necesidad, sino también en lo que comenzaba a sentir. Acercándolo a un camino que cambiaría su historia de formas que apenas empezaban a revelarse. Para Sebastián Rulli, el paso del modelaje a la actuación no fue una evolución natural, sino una batalla constante contra prejuicios que parecían imposibles de romper. Aunque ya tenía experiencia frente a las cámaras, el mundo de la televisión lo recibió con desconfianza. Muchos actores lo miraban con escepticismo. Para ellos, era solo el modelo atractivo que intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. Comentarios incómodos circulaban en los pasillos, algunos directos, otros disfrazados de bromas. La frase se repetía una y otra vez: el bonito que no sabe actuar. Esa etiqueta se convirtió en una barrera difícil de superar. Los directores tampoco le daban muchas oportunidades. En más de una ocasión, ni siquiera le permitían hacer pruebas. Bastaba con verlo para asumir que no tenía lo necesario. Esa falta de oportunidades era frustrante, pero también despertaba algo dentro de él que no estaba dispuesto a rendirse. En lugar de retroceder, decidió responder de la única forma que conocía, con disciplina absoluta. Se inscribió en cursos de actuación y comenzó a estudiar como nunca antes.
Siempre ocupaba el primer asiento en el salón, atento a cada detalle, a cada corrección, a cada ejercicio. No se conformaba con entender, quería dominar cada aspecto. Grababa sus escenas una y otra vez, repitiendo diálogos hasta el agotamiento. Observaba sus propios errores y buscaba corregirlos con paciencia. Invirtió todo el dinero que había ganado como modelo en su formación. No era una decisión fácil, pero sabía que no había atajos. Llegó a tomar varios cursos al mismo tiempo. Su rutina se volvió intensa, casi obsesiva. Dormía apenas 4 horas por noche, dividiendo su tiempo entre clases, práctica y trabajo. Participó en más de 15 talleres diferentes, cada uno aportando algo nuevo a su crecimiento. Las críticas no desaparecieron de inmediato, pero comenzaron a cambiar. Donde antes había dudas, empezaban a surgir pequeñas señales de reconocimiento. Directores que antes lo ignoraban ahora lo observaban con más atención. Compañeros que dudaban empezaban a notar su esfuerzo. Cada rechazo se transformaba en motivación. No lo detenía, lo impulsaba. Poco a poco, fue construyendo una base sólida, no solo como intérprete, sino como profesional comprometido. Su evolución no fue repentina, sino el resultado de una constancia que pocos estaban dispuestos a sostener. Con el tiempo, esa imagen superficial que lo había perseguido empezó a desvanecerse. Ya no era solo el modelo que intentaba actuar. Se estaba convirtiendo en alguien que entendía su oficio, que trabajaba cada detalle y que comenzaba a dejar una impresión distinta. Sin darse cuenta exactamente cuándo ocurrió el cambio, llegó el momento en que dejó de ser subestimado. El mismo entorno que lo había rechazado empezó a reconocerlo. Y así, paso a paso, Sebastián se transformó en un actor que ya no podía ser ignorado, preparándose para enfrentar desafíos aún más grandes que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su resistencia. En 2007, mientras participaba en la telenovela Pasión, la vida de Sebastián Rulli dio un giro inesperado. En medio del ritmo intenso de grabaciones, comenzó a sentir un dolor persistente en la espalda. Al principio parecía algo menor, una molestia que podía ignorar. Como había hecho tantas veces antes, decidió seguir adelante. Recurrió a analgésicos para soportar el dolor y continuar trabajando. El compromiso con su carrera era más fuerte que cualquier incomodidad momentánea. Sin embargo, lo que comenzó como una molestia leve se fue intensificando con el paso de los días. Las jornadas largas, el esfuerzo físico y la falta de descanso agravaron la situación. Aún así, insistía en no detenerse. Ignorar el problema parecía más fácil que enfrentarlo. Pero el cuerpo tiene límites, y tarde o temprano, esos límites se hacen evidentes. Una mañana, todo cambió. Intentó levantarse de la cama y no pudo. El dolor era tan intenso que le impedía moverse. La situación dejó de ser controlable en cuestión de segundos. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los estudios revelaron una realidad mucho más grave de lo que había imaginado. El diagnóstico fue contundente. Necesitaba una cirugía inmediata o corría el riesgo de quedar paralizado. No había tiempo para dudar. La operación, compleja y delicada, se prolongó durante 8 horas. Cada minuto representaba una incertidumbre. Al despertar, aún bajo los efectos de la intervención, su primera pregunta no fue sobre el dolor ni sobre el procedimiento. Quería saber si podría volver a actuar. Esa preocupación definía su forma de enfrentar la vida. La recuperación no fue sencilla. Durante 6 meses, su rutina cambió por completo. La fisioterapia se convirtió en parte esencial de su día a día. El dolor no desaparecía de inmediato, y las noches estaban llenas de dudas. Cada pequeño avance requería esfuerzo y paciencia. En lugar de rendirse, decidió transformar ese momento en una oportunidad. Comenzó a estudiar sobre salud, nutrición y el funcionamiento del cuerpo humano. Quería entender lo que había ocurrido y evitar que se repitiera. Diseñó su propio sistema de entrenamiento, combinando fisioterapia, yoga y pilates. También cambió su alimentación de forma radical, buscando fortalecer su cuerpo desde adentro. No era solo una recuperación física, era una reconstrucción completa. Cuando finalmente regresó al trabajo, ya no era el mismo. Había cambiado su forma de pensar, de cuidarse y de enfrentar los desafíos.
Era más fuerte, más consciente y más preparado. Sin embargo, esa experiencia dejó una marca profunda, una que seguiría influyendo en sus decisiones y en la manera en que enfrentaría los retos que aún estaban por venir. En 2008, la vida de Sebastián Rulli parecía haber alcanzado un equilibrio que durante años había buscado. Su matrimonio con Cecilia Galliano fue celebrado como uno de los eventos más destacados del espectáculo. Las revistas lo describían como el matrimonio del año, una unión que combinaba éxito, belleza y proyección pública. Durante un tiempo, todo parecía encajar. La llegada de su hijo Santiago marcó un momento aún más significativo. Convertirse en padre transformó su perspectiva, dándole un sentido más profundo a su vida. Cada instante con su hijo se volvía invaluable, una conexión que iba más allá de cualquier logro profesional. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, la realidad comenzaba a mostrar otra cara. Las largas jornadas de trabajo, las grabaciones constantes y la presión mediática fueron creando una distancia difícil de ignorar. Ambos tenían carreras exigentes, ritmos intensos y poco tiempo para detenerse. Lo que al inicio era comprensión mutua se fue convirtiendo en desgaste. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos. La convivencia empezó a sentirse distinta. No hubo un solo momento que marcara el quiebre, sino una acumulación de pequeños conflictos que, con el tiempo, se volvieron imposibles de resolver. En 2011, la relación llegó a su fin. El divorcio no fue solo una separación legal, sino el inicio de una etapa emocionalmente compleja. Lo que antes era una historia admirada por muchos se transformó en un proceso difícil, lleno de decisiones dolorosas. La atención mediática no tardó en intensificarse. Cada detalle de su vida personal comenzó a ser expuesto, analizado y, en muchos casos, distorsionado. Los titulares buscaban impacto, no verdad. La privacidad desapareció, y con ella, la posibilidad de atravesar ese momento en calma. Para Sebastián, el impacto fue profundo. Por primera vez, el hombre que aparecía seguro frente a las cámaras se encontraba en un estado completamente distinto. La tristeza se volvió constante, y la energía que antes lo impulsaba parecía haberse apagado. En su departamento, el silencio tenía otro peso. Los espacios que antes compartía ahora estaban vacíos. Cada objeto, cada rincón, se convertía en un recordatorio de lo que había cambiado. No se trataba solo del fin de una relación, sino de la sensación de haber perdido una parte importante de su vida. La depresión comenzó a instalarse de manera silenciosa. No era evidente para todos, pero estaba presente en su día a día. Incluso frente a las cámaras, donde siempre había sabido mostrarse firme, algo había cambiado. Ese periodo marcó uno de los momentos más difíciles que había enfrentado. Y aunque desde afuera muchos seguían viendo al actor exitoso, por dentro comenzaba una lucha distinta, una que no se resolvía con disciplina ni esfuerzo físico. Y que lo llevaría a enfrentar un desafío aún más profundo relacionado con su papel como padre. Después del divorcio, la situación de Sebastián Rulli se volvió aún más compleja. La separación no solo implicó una ruptura emocional, sino también un cambio radical en su relación con su hijo Santiago. Lo que más le dolía no era la distancia con su expareja, sino la dificultad para compartir tiempo con su hijo. El proceso legal fue largo y desgastante. En medio de esa situación, surgieron acusaciones que afectaron su imagen. Algunos lo señalaban como un padre ausente, una idea que contrastaba completamente con lo que él sentía. Para Sebastián, su hijo siempre había sido una prioridad, incluso en los momentos más complicados. Guardaba cada recuerdo con cuidado. Dibujos, cartas, fotografías, cualquier detalle que representara su vínculo con Santiago. Esos objetos se convirtieron en una forma de mantenerse cerca, incluso cuando la distancia era inevitable. Cada uno tenía un significado profundo, una prueba silenciosa de su amor y compromiso. La presión emocional comenzó a acumularse. La tristeza, la frustración y la sensación de injusticia se mezclaban constantemente. Fue en ese momento cuando tomó una decisión importante: buscar ayuda profesional. En un contexto donde muchos hombres evitaban hablar de sus emociones, dar ese paso no fue sencillo. La terapia se convirtió en un espacio diferente. Un lugar donde podía expresar lo que sentía sin ser juzgado. Poco a poco, comenzó a entender sus emociones,
a procesar la culpa y a canalizar la ira. No fue un cambio inmediato, pero sí un proceso necesario. Aprendió que el hecho de estar separado no definía su capacidad como padre. Ser un padre divorciado no significaba ser menos presente, menos comprometido o menos importante en la vida de su hijo. Esa comprensión marcó un antes y un después en su forma de enfrentar la situación. Con el tiempo, empezó a hablar abiertamente sobre su experiencia. En entrevistas, compartía lo que había vivido, abordando un tema que muchas veces se evita. Su intención no era generar lástima, sino mostrar que pedir ayuda es una decisión válida. Ese mensaje comenzó a conectar con muchas personas. Hombres que atravesaban situaciones similares encontraron en sus palabras una forma de identificarse. La vulnerabilidad que antes había ocultado se convirtió en una herramienta para ayudar a otros. Aunque el proceso aún no estaba completamente resuelto, Sebastián comenzaba a reconstruirse desde un lugar más consciente, entendiendo que su historia no terminaba en ese punto, sino que apenas estaba entrando en una nueva etapa que todavía tenía mucho por revelar. En 2020, durante uno de los momentos más inciertos a nivel mundial, Sebastián Rulli volvió a estar en el centro de la atención pública. La pandemia de COVID-19 cambió la forma de vivir, de trabajar y de relacionarse, especialmente en la industria del entretenimiento, donde las producciones tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas reglas. En ese contexto, Sebastián tomó una decisión personal que generó una fuerte reacción: optó por no vacunarse. Su postura provocó opiniones divididas tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Algunos colegas mostraron preocupación, otros respeto, y muchos simplemente se mantuvieron al margen, entendiendo la complejidad del momento. Las producciones comenzaron a enfrentar desafíos adicionales. La logística se volvió más estricta, y cualquier decisión individual tenía un impacto colectivo. En algunos casos, proyectos en los que participaba se retrasaron o enfrentaron cambios inesperados. La tensión era evidente, no solo por la situación global, sino también por las diferencias de opinión que surgían en el entorno laboral. Los medios de comunicación no tardaron en amplificar la situación. Su decisión se convirtió en tema de titulares constantes, muchas veces presentados de forma sensacionalista. Lo que para él era una elección personal, para la prensa se transformó en un debate público. Cada declaración era analizada, cada silencio interpretado. A pesar de la presión, Sebastián se mantuvo firme. No buscó confrontación, pero tampoco cambió su postura. Su forma de enfrentar la situación fue coherente con su historia: actuar desde la convicción, incluso cuando eso implicaba enfrentar críticas. Al mismo tiempo, fue cuidadoso en otros aspectos. Respetó los protocolos establecidos en los lugares de trabajo, se sometió a pruebas frecuentes y mantuvo una actitud profesional en todo momento. Para él, era importante demostrar que su decisión no significaba una falta de respeto hacia los demás. Ese equilibrio no fue sencillo. Caminar entre la opinión pública, las exigencias laborales y las convicciones personales requería una estabilidad emocional que había construido a lo largo de los años. Las experiencias pasadas, especialmente las más difíciles, le habían enseñado a sostenerse incluso en medio de la presión. La polémica no desapareció rápidamente, pero con el tiempo fue perdiendo intensidad. Sin embargo, dejó una marca más en su trayectoria. No era la primera vez que enfrentaba críticas, pero sí una de las más visibles en una etapa distinta de su vida. Lejos de debilitarlo, este episodio reforzó una parte de su carácter que ya había demostrado antes: la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Y mientras el mundo seguía cambiando, Sebastián continuaba avanzando, acercándose a una etapa más estable, donde las decisiones ya no estaban guiadas por la necesidad de demostrar algo, sino por una búsqueda más profunda de equilibrio personal. En 2014, durante las grabaciones de la telenovela Lo que la vida me robó, la vida de Sebastián Rulli tomó un giro inesperado, esta vez desde un lugar completamente distinto. Fue ahí donde conoció a Angélique Boyer, iniciando una relación que con el tiempo se convertiría en una de las más sólidas dentro del medio artístico. A diferencia de experiencias anteriores, ambos decidieron construir su relación lejos de la exposición constante. No buscaban titulares ni atención mediática. Preferían lo simple, lo cotidiano. Caminatas tranquilas, paseos en bicicleta y momentos en familia se volvieron parte esencial de su vida juntos. Esa elección marcó una diferencia importante.
En un entorno donde muchas relaciones se ven afectadas por la presión externa, ellos optaron por proteger su espacio personal. Esa decisión fortaleció su vínculo, permitiéndoles crecer juntos sin la interferencia constante del entorno. Con el paso de los años, Sebastián alcanzó una etapa de estabilidad que antes parecía lejana. A los 48 años, su rutina refleja disciplina y equilibrio. Se levanta temprano, alrededor de las 5 de la mañana, para comenzar su entrenamiento físico. El ejercicio no es solo una práctica, es una parte fundamental de su bienestar. Su alimentación también forma parte de ese cambio. Después de los desafíos que enfrentó en el pasado, entendió la importancia de cuidar su cuerpo de manera consciente. Cada decisión en ese aspecto responde a un aprendizaje construido con el tiempo. La terapia sigue siendo un elemento presente en su vida. No como una necesidad urgente, sino como una herramienta de crecimiento continuo. Ese espacio le permite mantenerse enfocado, entender sus emociones y seguir evolucionando. En su carrera, busca constantemente nuevos retos. Ya no se conforma con papeles seguros o repetitivos. Prefiere personajes que representen un desafío, que lo obliguen a salir de su zona de confort y a seguir aprendiendo. Cada experiencia vivida ha dejado una marca. Las dificultades, las pérdidas, los momentos de incertidumbre, todo se ha transformado en aprendizaje. Lo que antes eran heridas abiertas, ahora son señales de fortaleza. Aquel joven que salió de Buenos Aires con una mochila llena de sueños ha recorrido un camino complejo, lleno de giros inesperados. Y aunque ha alcanzado una etapa de plenitud, su historia no se detiene ahí, porque aún quedan capítulos por escribirse, decisiones por tomar y nuevos desafíos que podrían cambiarlo todo una vez más. Y así es como se revela el lado oculto de una de las figuras más conocidas del entretenimiento latinoamericano. Por más que la fama construya una imagen, la verdad siempre encuentra su camino. Ahora queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció lo que descubriste hoy? Deja tu comentario aquí abajo, cuéntanos qué sentiste y qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Si este video te aportó algo nuevo, dale like, compártelo con quien creas que debería verlo y suscríbete al canal para seguir disfrutando de contenidos como este. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.